AMLO, la guerra sucia se revierte, solo se gasta a lo tonto. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró hoy que no hay nada que temer ante la guerra sucia o las campañas negras de la oposición, en especial del PRI. Al contrario, dijo, estas prácticas se revierten a los autores y se gasta a lo tonto recursos públicos entregados a los partidos políticos. Este lunes la jornada publicó que el español Antonio Solá y el cubano Vladimir de la Torre contribuyen en el discurso que se difunde en redes y propaganda del PRI en contra del presidente de la República. Igualmente, en la conferencia de prensa matutina de este martes se le hizo mención al presidente López Obrador de las acciones de la oposición para tratar de generar una alianza legislativa. El mandatario respondió, solo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer. Las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo. Es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Entonces, agregó, algunos no lo han entendido. Piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad. El presidente dijo que es lamentable esta situación, pero sobre todo el uso de recursos públicos para contratar asesores que se dedican a la guerra sucia. Lo único que lamento es que se gaste a lo tonto, porque todas esas empresas cobran mucho, pero no funcionan. Ni debería estar yo dando consejos, asesorando, pero en una de esas es hasta dinero público. Entonces sí vale la pena señalar, recomendar de que eso ya no funciona y además suele revertirse. Tiene un efecto de boomerang, porque la gente está muy despierta, avispada, consciente, afirmó el mandatario de manera contundente. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el próximo video. Y en segundo tema, distinto al ámbito de salud, quisiera preguntarle su opinión sobre estas maniobras, gestiones que está haciendo la oposición en bloque para tratar de hacer una mayoría legislativa en la próxima legislatura. Y en el caso específico del PRI, se ha informado que el dirigente nacional de ese partido ha contratado los servicios de dos personas, entre ellos Solá y un especialista cubano, también Vladimir de la Torre, para hacer una campaña específicamente contra usted, que en algún otro momento, desde el 2006, como se ha mencionado aquí muchas veces, pues ha sido una guerra sucia. ¿Cuál es su opinión de todo este contexto, presidente? Gracias. Bueno, estamos en el tema de salud. Podríamos hablar de eso mañana o pasado. Tenemos tiempo. Solo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer. Las guerras sucias no funcionan, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación. Eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante, ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo. Es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Entonces, no lo han entendido algunos, que piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya es otra realidad. Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funciona. Ni debería yo de estar dando consejos, asesorando. Pero ninguna de esas es hasta dinero público. Entonces sí vale la pena señalar, recomendar de que eso ya no funciona.
Y además suele revertirse, tiene un efecto de boomerang, que la gente está muy despierta, muy avispada, muy consciente. Pero ya vamos a hablar más en otra ocasión sobre eso. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Los de la mafia de la corrupción no quieren que siga la Cuarta Transformación. Quieren regresar a los viejos vicios y a la vieja forma de hacer política en la que respondían a unos cuantos intereses para enriquecerse a costa del pueblo. No les gusta que ahora sí se combate la corrupción y que gracias a la austeridad republicana los recursos alcanzan para más. Pretenden impedir que este gobierno siga construyendo un México más digno y justo para las y los trabajadores, para los jóvenes, para los campesinos, para las mujeres, para los adultos mayores, para los pueblos indígenas y para quienes otros gobiernos abandonaron durante décadas. Porque eso es lo que ha estado haciendo Morena desde el 2018, cuando más de 30 millones de mexicanos y mexicanas decidieron por el cambio verdadero. En el México de la Cuarta Transformación, más de 11 millones de jóvenes reciben un apoyo para continuar con sus estudios. Ahora, más de 8 millones de adultos mayores reciben una pensión y el acceso a la salud y los programas sociales se volvieron derechos constitucionales. Fue gracias a la mayoría de Morena que se terminó con la mal llamada reforma educativa que criminalizaba a los maestros. Fue gracias a nuestro movimiento que terminamos con la figura del presidente intocable y puede ser removido de su cargo, que se prohibió la condonación de impuestos para unos cuantos y que por primera vez en la historia el presidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Gracias a la Cuarta Transformación, el salario casi se duplicó en 2 años y gracias a que somos mayoría, los salarios siempre van a crecer. Por eso están enojados los del PRIAN, porque no quieren que se gobierne con honestidad y les molesta que los recursos se vayan a quienes más lo necesitan. Acabamos con su robadera. Este 6 de junio, vamos por un voto masivo por Morena para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza.
Por fin pudimos quitarnos la máscara. Ya estaba harto de fingir que peleamos. Urge recuperar lo que teníamos. Lo estamos perdiendo todo. Esta es la última oportunidad para detener a ya saben quién. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Vamos? Vamos. La mafia de la corrupción quiere regresar para recuperar sus privilegios. No permitas que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.